Sean bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 12 de julio y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. En el Pleno de Organización y Funcionamiento, donde se establecen los grupos políticos y la estructura del equipo de gobierno, ha quedado encima de la mesa los acuerdos de régimen económico. La Policía Nacional desmantela un entramado criminal en Murcia que explotaba en kebabs a trabajadores de Bangladesh que operaban en Ellín con 14 personas detenidas. Empleo, política social e igualdad marcarán la hoja de ruta de Castilla-La Mancha para los próximos 4 años de legislatura en la celebración del primer Consejo de Gobierno. Entrevistamos a la número 1 de la lista del Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Carmen Navarro, por el Partido Popular en las elecciones generales del 23 de julio. La Junta de Portavoces ha dejado encima de la mesa los acuerdos de régimen económico y el nombramiento del personal de confianza del Ayuntamiento por falta de acuerdos. Esta mañana se ha convocado un pleno extraordinario y urgente para celebrar la toma de posesión de Juan Antonio Andújar como concejal del Grupo Municipal Socialista, sustituyendo a Julián Martínez Liza. Lo primero, dar la enhorabuena a mi compañero Juan Antonio Andújar por esta nueva toma de posesión como concejal del Ayuntamiento de Ellín. Todos sabemos las circunstancias. Julián tuvo que dimitir el pasado lunes para poder tomar posesión ayer mañana en las Cortes de Castilla-La Mancha como consejero de Agricultura. Y bueno, la verdad es que es una vacante que nos duele que se nos haya ido del ayuntamiento, pero que estamos sumamente contentos y orgullosos de verlo como consejero de Agricultura. Por lo tanto, bueno, pues unas cosas por otras, ¿no? Y en este caso, le digo, contentísimo, por un lado, por tener un ellinero como consejero de Agricultura, y por otro lado, bueno, pues también por volver a poder contar con Juan Antonio, que es un buen político y que seguro que va a dar mucho juego durante estos próximos 4 años. Celebrado este pleno, ha comenzado la segunda sesión extraordinaria de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Ellín. Hoy se han acordado el régimen de sesiones de los plenos municipales, la creación de las comisiones informativas y los representantes en los órganos colegiados y en los consejos escolares. Después se ha dado cuenta la resolución de alcaldía del nombramiento de los tenientes de alcalde y el nombramiento de la Junta de Gobierno, así como la delegación de las atribuciones de las concejalías, y se han formado también los grupos políticos. Hasta que no estuvieran designadas todas las concejalías y atribuidas las funciones a cada uno de los concejales, pues era el alcalde que tenía que ir firmando todo. Ahora cada uno sabe las áreas de responsabilidad que tiene, sabe cuál es el trabajo que tiene que desarrollar, y a partir de ahora, porque nos toca es trabajar sobre todo con esa estructura de junta local, con esa estructura de atribuciones, de comisiones, con esos portavoces que ya tiene cada grupo político, y con esas tenencias de alcaldía que al final van a hacer que el desarrollo del día a día pues que sea ahora más dinámico, que se pueda pues a partir de ahora, digamos que dejar un poco más las responsabilidades repartidas y que no sea el alcalde solo el que tenga todas las atribuciones desde el inicio, y que bueno, podamos ir trabajando y cada uno en su área pues ir llevando a cabo sus tareas que le tienen encomendadas por parte del alcalde. La noticia más destacable es que la Junta de Portavoces dejaba encima de la mesa los acuerdos de régimen económico y las atribuciones. Digamos que ha acordado y se ha presentado todo lo que es la estructura organizativa de la corporación, con las atribuciones, con las concejalías, con las delegaciones, con todas las comisiones informativas y las atribuciones de los grupos políticos. Y se ha quedado, como bien dice, sobre la mesa los puntos de los régimen económicos, de atribuciones económicas, pues para seguir trabajando en ello y para poder, bueno, entre todos llegar a un acuerdo, y que en algún pleno posterior se pueda plantear y se pueda informar a toda la ciudadanía. La propuesta económica del alcalde Manuel Serena era mantener la dotación económica que aprobó Ramón García en su mandato, en la que el alcalde cobraría algo más de 50.000 euros, los concejales del equipo de gobierno alrededor de 39.000 y los concejales de la oposición sobre 14.000. Pleno de diciembre del 2019, si no recuerdo mal, se hizo una propuesta donde Ramón García hizo la propuesta de bajar su sueldo y de bajar también el sueldo de los concejales de la oposición, sin responsabilidad. Bien, nosotros votamos a favor, y a partir de ahí ese ha sido el status quo que hemos tenido, la situación asimilada por todos durante esos 3 años y medio siguientes. Bien, yo lo que voy a proponer en el pleno es que se quede como está. Si el Partido Socialista votó a favor, el Partido Popular votó a favor, creo que Vox se abstuvo en aquel momento, no recuerdo exactamente, pero creo que Vox se abstuvo. Y además, eso se ha venido reflejando presupuesto a presupuesto durante estos años, y en el presupuesto de este año
está esa consignación presupuestaria con los ajustes del IPC que corresponden y tal, bueno, pues yo lo que voy a plantear, porque no hemos tenido otro acuerdo, lo que voy a plantear es que lo que está aprobado en el presupuesto de este año, de asignaciones a los liberados de los grupos políticos, que sea lo mismo. Para la oposición, estos puntos no estaban suficientemente debatidos y se debe llegar a un acuerdo para aprobarlo con unanimidad. Prácticamente no, le habíamos hablado muy poco y hemos considerado tener que darle una vuelta y ya está, nada más, no tiene mayor importancia. Son dos puntos que no están debatidos del todo. Hemos decidido que lo hagamos durante estos días para llegar a acuerdos entre los tres partidos políticos. Y bueno, pues como no era imprescindible tampoco en este pleno y no es lo más importante, pues así se ha decidido entre todos y así se ha hecho. Analizando continuamente el tema de las atribuciones económicas de los concejales liberados, lo que se ha llegado eso es un acuerdo de la Junta de Portavoces para seguir trabajando en ello y pues para llegar a un acuerdo entre todos y que luego pues no se genere tanta controversia como venimos generando en otras legislaturas anteriores. Yo creo que es importante de una vez por todas ya que en este ayuntamiento no haya un pleno polémico en el que siempre se habla de los sueldos, ¿no? Parece ser que como si todo el que está aquí en este salón de pleno viniese por el dinero, ¿no? Y no se valora nunca el trabajo y el esfuerzo y se valora más la compensación económica que se recibe, que en la mayoría de los casos es irrisoria, ¿no? Pero bueno, ya te digo, vamos, lo que se pretende es, bueno, pues intentar sentarnos, hablar, dialogar, y llegar a un acuerdo y si es posible evitar al máximo confrontaciones y que no se hable más de sueldos, no en estos 4 años, sino ya nunca. Al fin y al cabo, según nuestro RON, todos nos pertenece ciertos liberados al 100%, entonces es lo que queremos llegar a un acuerdo en ese sentido. Ahora somos 3 partidos políticos y bueno, pues vamos a intentar que todo sea y que vaya normal como tiene que ir, llegar a un consenso entre los 3, que no haya un debate como siempre ha habido con el tema de sueldos políticos. Hoy ha sido la primera muestra de que el alcalde gobierna en minoría, al dejar sobre la mesa por decisión de los grupos de la oposición el apartado económico de este pleno. Es que gobernamos en minoría, eso no hay que olvidarlo. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo, como mínimo 2 partidos o que alguno de los partidos de la oposición se abstenga en algunos puntos. Eso va a ser durante toda la legislatura, va a ser así. La Policía Nacional desmantela un entramado criminal en Murcia que explotaba a trabajadores de Bangladesh y operaba en Ellín. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas de origen de Bangladesh con edades comprendidas entre los 20 y los 47 años como presuntos autores de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, usurpación del Estado civil y defraudación del fluido eléctrico. La investigación permitió conocer la existencia de un entramado criminal asentado en la región de Murcia que captaba personas procedentes de Bangladesh para trabajar en locales de kebab situados en Cieza, Abarán, Molina de Segura, Jumilla y también en nuestra localidad, en Ellín. Trabajaban en condiciones infrahumanas y estaban sometidos a largas jornadas de trabajo por unos sueldos extremadamente bajos y en muchos casos viviendo en cuartos cerrados muy reducidos, sin luz natural ni ventilación en los almacenes donde trabajaban. La nueva consejera portavoz Esther Padilla ha anunciado el primer acuerdo del Consejo de Gobierno. Empleo, política social e igualdad marcarán la hoja de ruta del Gobierno de Castilla-La Mancha para los próximos 4 años de legislatura, como ha destacado la portavoz. Hoy, precisamente, hace una semana que comenzó el debate de investidura en las Cortes, en las que pudimos escuchar una batería de propuestas del presidente de Castilla-La Mancha que plantea una legislatura muy ambiciosa, que sinceramente creo que trasciende de 4 años. Tenemos mucho trabajo por delante y que además nos hace ver y valorar que partimos de una buena situación, además de las dificultades económicas, a pesar de las dificultades económicas del contexto internacional en el que vivimos. En Castilla-La Mancha estamos creciendo. Tenemos un dato récord de personas trabajando en nuestra región, de 780.000 trabajadores y trabajadoras, más de 4.000 empresas creadas y además aspiramos a más precisamente para eso, para seguir creciendo y seguir compartiendo. La portavoz regional ha anunciado la creación de 100.000 empleos, 12.000 de ellos en la sanidad y educación públicas, y la aprobación de la ley de la brecha salarial cero entre hombres y mujeres. Son algunos de los compromisos del nuevo Ejecutivo. Y ahora aspiramos a seguir haciéndolo, con esa propuesta de 100.000 nuevos puestos de trabajo, ese compromiso del presidente Paje de 100.000
nuevos puestos de trabajo, 12.000 nuevas plazas de empleo público, que además serían 5.000 para sanidad y 3.000 para educación, lo que viene a comprobar el compromiso que hay con los servicios públicos y ese crecimiento para compartir. Reforzar los servicios públicos que consideramos que son esenciales: bienestar social, sanidad y educación. Y, por supuesto, antes se lo apuntaba, en esa hoja de ruta va a estar muy presente y de manera muy transversal nuestro compromiso con la igualdad, en la que este Gobierno no va a dar ni un paso atrás. La consejera de Bienestar Social ha explicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado 13,7 millones de euros para proyectos sociales a través de la convocatoria con cargo al IRPF. La convocatoria de subvenciones a cargo del IRPF, como todos saben, sale de forma anual y en este año la sacamos con 13,7 millones de euros iniciales, y digo iniciales porque estamos a la espera del certificado del Ministerio que se aprobó en Consejo Territorial por parte del Ministerio de Derechos Sociales para poder incrementarlo hasta 15,4 millones de euros, que va a ser el presupuesto, el importe que va a conllevar la convocatoria para poder atender a cuantos más proyectos sociales y, por tanto, poder seguir dando esa cobertura y esa extensión de trabajo con el tercer sector. Estamos hablando de proyectos que van a atender a las personas sin hogar, a las personas con discapacidad, a todas las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, a también el envejecimiento activo tan necesario para nuestros mayores, especialmente en las zonas más rurales, donde entendemos o creemos que hay que reforzar los recursos de proximidad para dar cobertura a que la gente mayor esté bien acompañada, también a la soledad no deseada para poder combatirla, proyectos dirigidos a los jóvenes, a la igualdad, a la salud mental, como comentaba. En definitiva, una cantidad de proyectos importantes que nos dan la posibilidad en Castilla-La Mancha de seguir trabajando por el objetivo que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que es mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar en el ámbito del estado del bienestar y mejorar y también potenciar las políticas sociales y de igualdad. Y hoy a las 8 de la tarde ha terminado la alerta severa por altas temperaturas. Hemos tenido unas temperaturas que han ascendido los 40 grados centígrados. Mañana tendremos unas temperaturas que rondarán los 39 de máxima y los 22 grados de mínima. Vamos ahora con la información meteorológica gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana las temperaturas mínimas bajarán y se quedarán en 23 grados en Ellín, y las máximas se mantendrán con pocos cambios, salvo un descenso en el sureste y en el extremo oriental, que será notable en el área de Almansa, aunque todavía habrá aviso amarillo en La Mancha por máximas de hasta 36 grados. Se alcanzarán 39 en Albacete, 38 en Tobarra, en Ontur y también en Albatana, 37 en Ellín y en Fuente Álamo. El cielo estará poco nuboso despejado, con algunos intervalos de nubes bajas de madrugada en el extremo sudeste que podrían ir con brumas y alguna niebla asociada, y de evolución en el extremo oriental. El viento será flojo variable, tendiendo desde el final de la tarde a viento de componente sur algo más intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y continuamos conociendo a los candidatos, a los números 1 de las listas por la provincia de Albacete al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 23 de julio. Hoy hablamos con Carmen Navarro del Partido Popular. Carmen, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿qué medidas puede aportar el Partido Popular para la provincia de Albacete y sobre todo para nuestra comarca, una comarca muy agrícola que necesita mucho de la mano de la industria para continuar aumentando empleo? Bueno, pues el Partido Popular lleva un programa ambicioso para poder recuperar España y para poder afrontar los retos de un fracaso institucional, social y económico que nos ha dejado los 5 años de gobierno sanchista. Especialmente porque el Partido Popular ha presentado un programa para la regeneración democrática y la calidad institucional, una bajada de impuestos a las rentas más bajas, que consiste en deflactar la tarifa del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros, y sobre todo una ambiciosa programa social que se centre fundamentalmente en nuestro tejido asociativo, en el tercer sector y en aquellas familias que quiero recordarles que son más de 376.000 en el último año que se encuentran en riesgo de exclusión social.
y especialmente para la provincia de Albacete, que ha sido la gran olvidada del gobierno de Sánchez, porque infraestructuras tan importantes como la A32, de la que también podría beneficiarse esta comarca, todo aquello que sea bueno para la provincia, al final sirve también de polo tractor para el resto de comarcas, sería sin duda alguna una muy buena noticia. Por desgracia, el presupuesto que estaba previsto de 698 millones de euros, como consecuencia de los pactos de Sánchez con los independentistas, se desviaron a pagar las infraestructuras que le exigieron los independentistas y por lo tanto Sánchez olvidó infraestructuras tan importantes para nuestra provincia como esa A32. Y especialmente aquí en Ellín, donde los ellineros han votado cambio y efectivamente estamos con uno de nuestros alcaldes que significan el cambio y que significan que hay otra política y otros políticos, como es Manuel Serena. El Partido Popular y el gobierno de Feijóo va a prestar especialmente atención a la zona agraria, con un plan hidrológico nacional que ha prometido el presidente Feijóo y más de 40.000 millones de euros en infraestructuras hídricas, entre otras para la modernización de regadíos y para poder ampliar el número de hectáreas por regadío, y en este caso también que el agua no sea un elemento de enfrentamiento ni de confrontación política, sino de solidaridad y de prosperidad para todo el territorio nacional. Ha propuesto que este pacto tiene que venir de la mano de las negociaciones con los territorios y también con los sectores implicados. Y por supuesto también tenemos que garantizar el relevo generacional. Hoy tenemos la tasa de paro más alta para los jóvenes de los países de nuestro entorno europeo, y sin embargo en el campo hay muchas oportunidades y tenemos que favorecer e incentivar con medidas económicas para que exista ese relevo generacional. Yo sé también que Ellín, porque así y de la mano del Partido Popular aquí en Ellín y de hoy nuestro alcalde Manuel Serena, se han enmendado los presupuestos generales del Estado en los últimos 5 años. Primero porque hemos tenido una desconexión ferroviaria tanto con Murcia como con Madrid, y es importante que recuperemos esa conexión ferroviaria con los polos principales, ¿no?, de comercio y económicos. Y también es muy importante también infraestructuras que vienen reclamando desde hace tiempo, de acondicionamiento de las estaciones y de otras rotondas que son necesarias para el propio funcionamiento de esta ciudad. ¿Cómo recuperamos esa infraestructura, el tren, esa conexión que hemos perdido en esta zona por el soterramiento del AVE en Murcia, y que al final se ha hecho pues esa derivación, ¿no?, por Alicante, y al final los trenes, los pasajeros de Ellín no tienen servicio, y las comarcas, claro? Pues mire, yo muchas veces pienso que se trata de poner el interés en los elementos que son necesarios, y muchas veces también en la fuerza y en la convicción que tenga la persona que defiende los proyectos. No hemos tenido acceso al gobierno en los últimos 5 años, no han querido escuchar ni atender las demandas del Partido Popular, ni en el debate de las enmiendas en los presupuestos generales del Estado, ni tampoco en las iniciativas que se han registrado en la Cámara y que no han llegado a debatirse como consecuencia de los cupos y de los escasos cupos que tenemos de debate. Por eso, en nuestra propuesta de regeneración democrática que lleva el Partido Popular, apostamos por que iniciativas, en este caso tan territoriales, se debatan en el Senado, para que tengamos mayor cupo de decisión y de debate que impulse estas iniciativas, que por lo tanto desde las cámaras y desde el legislativo se impulse al ejecutivo y se dejen para debates territoriales donde se puedan centrar cuáles son los intereses de comarcas concretas. De hecho, ustedes van a tener con toda la seguridad del mundo una senadora del Partido Popular por Ellín, y a ella le corresponde pelear por esos proyectos y la convicción de que la gente conozca el territorio y las comarcas que representa. Y en este caso yo creo que Ellín cuente con una senadora del Reino de España que pueda poner los intereses de la comarca encima de la mesa, sobre todo en esta ocasión porque iremos de la mano y tendremos también un gobierno del Partido Popular, pues es una de las cuestiones más motivadoras para poder depositar, para que los ellineros puedan depositar la confianza en el Partido Popular y en una senadora del Partido Popular como es Miriam. Ustedes siempre hacen pues sus medidas, ¿no? Una de las más fuertes siempre son pues rebajar la presión fiscal. ¿Cómo beneficiará la rebaja de la presión fiscal, ese tipo impositivo, esas medidas de rebaja de impuestos a los ciudadanos? Mire, nosotros siempre somos un partido, el Partido Popular, que cree que el dinero está mucho mejor
en el bolsillo del contribuyente que no en manos del Estado. De hecho, venimos denunciando que en los últimos 5 años, y especialmente en los últimos 5 años, Sánchez nos ha subido los impuestos 42 veces a los españoles. En el último año, Sánchez ha recaudado 42.000 millones de euros más. Y el Partido Popular quiere saber en qué se está gastando este dinero Sánchez. Por cierto, el presidente Feijóo ha prometido que en los 100 primeros días de gobierno hará una auditoría de cuentas. Queremos saber dónde está el dinero y dónde se va a destinar, porque de hecho la IREF ya nos ha advertido que todo el exceso de recaudación se lo come la subida de las pensiones, con lo cual el resto de medidas sociales y de otros proyectos que tengan que hacer, ¿dónde van a quedar? Es importantísimo que en los 100 primeros días de gobierno del Partido Popular, y como ha prometido el presidente Feijóo, hagamos una auditoría de cuentas, que podamos saber cuál es la realidad del país y que se la contemos a los españoles, porque este es un presidente que no le va a mentir a los españoles y que va a poner con transparencia cuáles son los datos del país para ser lo más eficiente posible y para garantizar la sostenibilidad de todos. Entre nuestras medidas, y como le he dicho, la primera es ayudar a las familias que no están llegando a fin de mes. Y, por supuesto, deflactar la tarifa a aquellos de renta más baja. Hemos prometido deflactar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros. Pero es que las familias también han subido un 30%, han sufrido un 30% la subida de la cesta de la compra. Y para nosotros es fundamental la rebaja del IVA en la carne, en el pescado y en las conservas. Medidas sociales. Siempre se cree que las medidas sociales son de la izquierda. ¿Qué medidas sociales proponen ustedes? Nosotros hemos puesto una medida social fundamental en 2 materias, en educación y en sanidad. Son 2 pilares fundamentales del estado del bienestar que más abandonado ha estado por el gobierno sanchista. O bien en materia de sanidad, porque durante 5 años hemos visto cómo el Ministerio de Sanidad solo lo ha utilizado Sánchez como trampolín electoral de sus afines, con el ministro Illa y luego candidato en Cataluña, con la ministra Darias, luego candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y sin embargo tenemos un déficit de médicos, sobre todo de atención primaria, que es clamoroso. Hemos prometido un MIR extraordinario para médicos de familia en el primer año de gobierno de forma extraordinaria, y un programa exclusivo para facultativos para poder retener el talento de aquellos que se han ido al extranjero. Nuestros pacientes en España, todos los enfermos en España del sistema sanitario, sufrimos el retraso más alto de todos los países de Europa para la incorporación de los nuevos medicamentos que salvan vidas, el cáncer y otras enfermedades. 592 días de retraso en España frente a los 189 de media en Alemania, que tardan en incorporar un medicamento a la cartera farmacéutica. Bueno, pues esta también será una de las primeras cosas que aborde el gobierno del Partido Popular. Y por supuesto que nos preocupa la educación de nuestros jóvenes, porque no hay otro ascensor social mejor que la educación, la que le permite una formación a nuestros jóvenes, que es la que le facilitará unas oportunidades en el futuro, y que esta formación no se la puede quitar nadie. No pueden estar los jóvenes al albur de aquellas subvenciones que quiera o no quiera darles el gobierno y que quiera o no quiera retirarles en un momento determinado, como ya hemos visto con el bono cultural, como hemos visto con la renta que promete Sumar de 20.000 euros, primero para los mayores de 18 años, luego para los mayores de 23. El Partido Popular no quiere que engañen a los jóvenes y que le identifiquen suspender con aprobar. Nosotros tenemos que ofrecer una educación de calidad, con libertad educativa para los padres, basada en la excelencia de los docentes. Esto se hace fomentando una carrera profesional que los docentes y todos los profesorados de la enseñanza lleva demandando durante años, y garantizando que todos tengan acceso a una educación de calidad. Y por supuesto, yo creo que la medida estrella social del Partido Popular, y que permite conciliar a las familias y que permite una mayor equidad y que permitirá también afrontar uno de los retos más importantes que tiene este país, que es el reto demográfico, es la gratuidad en la educación infantil de forma universal, también de 0 a 3 años. Hablamos de educación. ¿Cuándo será el momento? ¿O se podrá llegar? Y da igual, se lo digo, y da igual quién gobierne, si al final la presidencia del gobierno la tiene el Partido Socialista o el Partido Popular, pero ¿cuándo será el momento de hacer un gran pacto nacional por la educación, hacer una ley educativa de consenso, y no que cada partido al final haga la suya y cuando llegan al gobierno modificarla, y contando con profesionales? Mire,
El presidente Feijóo y el Partido Popular hemos dicho en muchas ocasiones que íbamos a reformar todas las leyes que han dividido a los españoles. Y la ley educativa será una de las leyes que se reforme. No que se derogue en su totalidad, pero que sí que se reformará. Nosotros nos encantaría poder encontrarnos en un punto en común. De hecho, el presidente Feijóo ha ofrecido la mano tendida. Llevamos 45 años de democracia y es necesario volver a encontrarnos en un camino de concordia, en un camino de diálogo y en un camino de acuerdo. Principalmente porque de los acuerdos entre las grandes mayorías es de donde surgen el progreso y el bienestar de los españoles. Por lo tanto, primero es el momento de frenar los radicalismos, de frenar los bloques y aquellos que bloquean, y que podamos encontrar una amplia mayoría que apoye y que respalde con un grandísimo consenso las grandes reformas que necesita este país, como por ejemplo la reforma educativa. Nosotros queremos hacerlo de la mano de los profesores, en primer lugar, de la mano de los padres y de los alumnos, de la comunidad científica, avalado con datos que está ofreciendo la ciencia y que son el método que utilizan en los países de nuestro alrededor, de la Unión Europea, y sobre todo, una vez que esté consensuado en esa base científica y de la mano de los sectores implicados, con profesores, padres y alumnos, poder tender la mano al resto de fuerzas políticas. Ha hablado de no derogar la ley de educación, sino enmendarla. ¿Tienen pensado derogar alguna de las leyes que ha traído esta legislatura o no? Sí, la ley de memoria democrática. ¿Por qué? Porque es sectaria y porque manipula la historia de este país. Porque la ley de memoria democrática ha sido lo que han querido los herederos de ETA, porque han sometido al chantaje al Partido Socialista y el presidente Feijóo ha prometido que la va a derogar. Y además yo hoy quiero decirlo porque estamos en el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco y la familia no cedió al chantaje, los políticos no cedieron al chantaje hace muchos años y el Partido Popular no va a ceder nunca al chantaje de aquellos que estuvieron matando a víctimas por toda España. De hecho, también hemos propuesto una reforma, que nadie que tenga delitos de terrorismo pueda ir en las listas electorales y pueda ser elegido por sus vecinos. Así acabaríamos precisamente con la historia terrorista de este país. Que hoy los chavales de 15, 18, 20 años no sepan quién es Miguel Ángel Blanco es un fracaso de esta sociedad. La historia hay que contarla como ha sido, pero no como quieren que la contemos algunos desde sus intereses más partidistas, sabiendo cuál ha sido su origen y cómo tienen las manos manchadas de sangre. Y pondrán una ley, propondrán otra ley, por lo menos para que sí que hay familiares que están recuperando ahora los cuerpos de sus familiares perdidos en la guerra civil. Nosotros no nos oponemos a que se puedan, el derecho que tienen a encontrar a sus familiares, a enterrarles en unas condiciones dignas, pero la historia no se puede contar desde la visión de un bando. La historia hay que contarla con objetividad. Por supuesto que respetamos el derecho que tienen estas víctimas y por supuesto el derecho que tienen a enterrar a sus antepasados y a sus familiares de una forma digna, saber qué pasó, dónde estaban, pero en ningún caso la historia de este país y la memoria democrática puede contarse, ya le digo, desde la radicalidad de unos pocos. ¿También derogarán, modificarán o reformarán la reforma laboral? Bueno, el presidente Feijóo ha dicho que va a hacer una auditoría cuando llegue, no solo de las cuentas, para que no nos cuenten cuentos, sino también de esos fijos discontinuos, una nueva fórmula jurídica que lo que creemos es que hay muchos en el paro, muchos que no trabajan y que no le cuentan a la ministra en el paro. Esa es la realidad de los fijos discontinuos. Y que además ha encorsetado al empresario en cuanto a la fórmula que tiene para la contratación y no incentiva ni está mejorando el empleo. Creemos que casi 1 millón de personas que no trabajan y que no cuentan en el paro. Y por lo tanto, si no trabajan y no cuentan en el paro, seguramente estén buscando un empleo y tendrán que contar en la lista correspondiente, no en la que ha querido el gobierno para maquillar los datos del paro. También se hará una auditoría a este respecto y en virtud de los datos que se afloren, sobre todo de esta figura, pues se determinará
qué parte de esa reforma laboral se puede tocar o no, o si no es necesario tocarla. En cualquier caso, el presidente Feijóo, cualquier modificación de este tipo y de la reforma laboral lo hará con la mano tendida a la patronal y a sindicatos. En primer lugar, porque ha sido un hombre de negociación. La patronal y los sindicatos le piden que se mantenga, incluso Garamendi lo pidió. Por eso él ha dicho que atenderá esta demanda y fue una de las cosas por las que declaró que quizás no se tuviese que llevar a cabo esta reforma laboral. Muchos de nuestro partido, en el momento de su votación, nos pedían que no votásemos a favor de la reforma laboral. Bueno, yo creo que es el momento de hacer el balance de cuál ha sido el resultado de esta reforma laboral y de analizar pormenorizadamente cuál es el resultado de estos fijos discontinuos y de casi ese millón de personas que entendemos que no trabajan y que no cuentan en el paro de la ministra hoy candidata de Sumar. Y en virtud de ello, cuando esto pueda analizarse y hacerse esa auditoría, yo creo que de la mano de sindicatos y de patronal nos podremos volver a sentar de nuevo para llegar a un acuerdo. La sanidad tiene problemas no solo en la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional. Hay muchos problemas, en general no se encuentran profesionales, las listas de espera. ¿Cómo tienen pensado solucionar los problemas del sistema sanitario? Bueno, yo ya le he dicho que desgraciadamente la sanidad, que es una de las políticas pilares de nuestro estado del bienestar, y además que para el presidente Feijóo, que tiene una experiencia de 10 años de gestión del Sistema Nacional de Salud, para él es una cuestión prioritaria. Y sin embargo, Sánchez se ha dedicado durante 5 años a utilizar el Ministerio de Sanidad únicamente como trampolín electoral, ya le digo, de sus amigos, afines, etcétera. Para nosotros, retener el talento es fundamental. Una convocatoria extraordinaria de médicos de atención primaria también es importante. Tenemos que reforzar la atención primaria. Esta es la especialidad que es la base de toda la sanidad española, la puerta de entrada de los pacientes, y por lo tanto tenemos que dotarles de recursos y también eliminar la carga burocrática que tienen hoy los médicos para que puedan centrarse en el diagnóstico del paciente y en la atención de aquellos a los que cuidan y eliminar toda esa carga burocrática. Es fundamental también reforzar nuestra cartera de medicamentos. Tardamos muchísimos días de retraso en incorporar medicamentos que necesitan nuestros pacientes. Hay que apostar por la enfermería. Andalucía lo ha hecho y otras comunidades autónomas de nuestro alrededor también, y ha sido un éxito. Necesitamos hacer una fusión entre lo sanitario y lo social. Creemos en una política sociosanitaria y esa integración es el camino del futuro. Y tenemos también que apostar por los farmacéuticos y por las oficinas de farmacia, porque también son la primera puerta de entrada al sistema sanitario para los ciudadanos. En contra de lo que se está diciendo, ¿protegerá el Partido Popular las políticas de igualdad, los derechos conseguidos en LGTBI, por ejemplo, o ese pacto con Vox, o ese futuro pacto con Vox puede hacer peligrar esas políticas, esos avances? Mire, le pese a quien le pese, para el Partido Popular la política de igualdad es una prioridad y no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Creemos en la violencia machista. Fuimos los primeros que legislamos en torno a esto en el año 1998. Fuimos también el Partido Popular los que pusimos encima de la mesa el primer pacto de Estado contra la violencia machista con un presupuesto de 1.000 millones de euros. Y sin embargo, el único aval que presentan política de igualdad los últimos años del gobierno sanchista han sido la ley del solo sí es sí, por la que hoy tenemos a cientos de violadores excarcelados y a miles de violadores y agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas como consecuencia de la política de igualdad de este gobierno sanchista. Que nadie piense que el Partido Popular va a dar un paso atrás en materia de igualdad, ni en materia de la lucha contra la violencia de género, porque ahí va a estar siempre el Partido Popular. ¿Continúan pensando o proponiendo que gobierne la lista más votada? Claro que proponemos que gobierne la lista más votada, porque nosotros creemos que es bueno para los españoles un gobierno que dé estabilidad y certidumbre. Y para eso le pedimos el voto a todos los albaceteños y a todos los españoles. Acabamos de tener 5 años del primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, donde
el partido que era un partido socialista ha dejado de ser socialista para convertirse y achantarse a los intereses y chantajes que nos han sometido los independentistas, los comunistas y los herederos de ETA. Hoy necesitamos un gobierno fuerte para España, un gobierno de amplia mayoría, pero también de manos libres, que es lo que pide el presidente Feijóo. Manos libres para poder ofrecer un proyecto de progreso y de futuro para los españoles. Carmen Navarro, candidata al Congreso de los Diputados, número 1 en la lista por Albacete, por el Partido Popular. Te dejo un minuto de oro para que te dirijas a cámara, si quieres, si lo estimas necesario, y le pides el voto a nuestros telespectadores. Bueno, pues en este minuto final que me brindas, yo voy a ofrecerles a los ellineros y a todos los vecinos de Albacete que voten al Partido Popular en unas elecciones generales que son decisivas, que vamos a acabar con los 5 años de gobierno sanchista que han sido lesivos para los intereses generales, que tenemos la oportunidad de unir nuestro voto el próximo 23 de julio en torno a un partido que ofrezca un proyecto estable, sensato, moderado y un gobierno de moderación y de sentido común para todos los españoles, que es el momento de España, que es el momento de los españoles, que es el momento de Feijóo, y que cuanto más unan su voto en torno al proyecto del Partido Popular, podremos tener un gobierno más fuerte que nos devuelva esa estabilidad. Carmen Navarro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más aquí en los servicios informativos de Televisión Ellín. Gracias por su atención y que sean felices.